Hola, boas tardes. Imos a dar comenzo máis unha vez a estas sesións dedicadas ao ciclo, ou seminario, os sentidos das culturas, o sentido da cultura, os sentidos das culturas, que, como sabedes, moitos dos que aquí presentes, se sodes habituais e fiéis, e por iso vos agradezo tamén a vosa fidelidade pola asistencia. Hoxe, como preveíamos algunha asistencia en número superior á que é habitual, pois non facemos abaixo na biblioteca, senón aquí. Ten outras ventaxes, porque isto permite gravar a conferencia, mesmo difundila por streaming, e, en fin, que creo que está, por tanto, máis justificada ainda esta presencia aquí. Hoxe é un tema, o tema que se vai desenvolver por parte da profesora Isabel Burdiel, xa despois vos a presentará o coordinador do ciclo, Ramón Maiz. Eu só quería decir que me folgo moito personalmente de tela aquí, porque há moitos anos que a coñezo personalmente e ademais é discípula dun excelente amigo meu e, por tanto, hai moitas cousas non só intelectuais, que tamén, senón humanas, que nos unen. Alén diso, teño que dicir que ten non só competencia historiográfica e unha enormidade de traballos que ten xa publicados, senón tamén unha competencia cidadán sobre a vida, sobre o mundo no que vivimos, sobre a sociedade na que estamos, un coñecemento mesmo de España que non é moi frecuente, porque por razóns que non veñen ao caso, pois, en fin, tuvo tamén en Galicia un tempo da súa vida aquí morando, morou en Castela, mora en Valencia, mora en moitas partes de Europa. Por tanto, nese sentido, pois, é un exemplo do que debe ser hoxe, digamos, un habitante máis ou un intelectual habitual do que chamamos Unión Europea. Se hai algunha capital importante para a Unión Europea é Santiago de Compostela, esta praza do Obradoiro, este lugar feito por un enxeñeiro francés por mandato dunha igrexa que é de Santiago de Compostela. Todo iso sumado, pois danos algún perfil do que fomos e do que somos e do que quizá espero que sexamos no futuro. Ela, máis agora, está empeñada nunha tarea que é moi grata para a cultura española, pero tamén para a cultura galega, que afrontaron a biografía desde a perspectiva dun historiador ou dunha historiadora, dun dos nomes principais, dos que están mesmo no desfile dos inmortais galegos na Santa Compaña que na Alba de Gloria imaxinou Alfonso Castelao nun día de inverno austral en 1948 en Bos Aires, que é doña Emilia Pardo Bazán. E doña Emilia Pardo Bazán representa como moi poucas mulleres o que é a capacidade, digamos, de entender a sociedade do seu tempo e de proxectarse cara ao futuro. Tamén hai que decir, e con isto xa acabo, que doña Emilia naceu nunha cidade e formouse nun ambiente no que había outras mulleres que a precederan, que foron verdadeiramente singulares, como doña Juana de Vega e doña Concepción Arenal, que, en certo modo, nun elo implícito ou explícito, porque en algún momento se encontraron e formaron parte do mesmo faladoiro, explica este resultado final da novelista, romancista, xornalista e tantas outras cousas que foi doña Emilia Pardo Bazán. Pero, bueno, Isabel Burdiel non está aquí por Pardo Bazán, está por si mesma, pero este pequeno desvío que fai da súa historiografía personal de ocuparse de Pardo Bazán probablemente xustifique ainda máis a súa presencia entre nós. De modo que, bienvenida, benvida, e aquí estás en tu casa, e agora le doy a palabra a Ramón. Bueno, moitas grazas tamén pola vosa presenza. A invitación que cursamos no seu día a Isabel Burdiel, pois para abordar esa que din os anglosaxóns, esa triangulación entre historia e literatura da man da biografía, pois constitúe, desde logo, desde o punto de vista do tema, extraordinariamente pertinente para o seminario e o seu devalar,
e, desde o punto de vista personal e intelectual, pois todo un luxo dispor hoxe pois, dunha oradora participante no seminario como ela. Adoita ser ben coñecida pola súa monumental biografía de Isabel II, polos seus traballos sobre o 19 español. Eu sempre me gusta recordar que a coñecín a través de Mary Wollstonecraft e de Mary Shelley, de Frankenstein e da Vindicación dos Dereitos da Muller, que estudou e editou hai anos. Por lo tanto, agradeço moi de veras que tivera a oportunidade que con motivo tamén esa elaboración da biografía de Pardo Bazán de visitarnos, expor o seu punto de vista, e desenvolveremos o seminario como sempre, aínda nesta sede que non é habitual. Ela fará a súa intervención, a súa presentación, e a continuación, solución de continuidade, procederemos ao turno de preguntas e de cuestións que os apeteza formular. Sin máis que agradecerlle a súa presencia con nós, esa palabra cando queras. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí. Sí, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Para mí, verdaderamente es un placer estar aquí por razones intelectuales obvias en una compañía como esta y por razones personales también, porque, como decía Ramón Villares, pasé parte de mi infancia, una parte muy sustancial de mi infancia en Cambados, con un recuerdo maravilloso. Bien, lo que voy a proponer aquí para la discusión son unas reflexiones muy provisionales, muy abiertas, producto sobre todo de mi reflexión o de mi práctica historiográfica sobre lo que Lionel Trilling llamó hace ya muchos años la imaginación liberal. De hecho, no puedo hablar con competencia de las relaciones entre historia, literatura y biografía para otros campos de estudio, porque todo lo que voy a plantear aquí tiene mucho que ver con para qué me ha servido a mí utilizar materiales literarios, para qué me ha servido a mí la perspectiva biográfica a la hora de hacer historia. Mi interés por la novela decimonónica y en absoluto por la novela histórica sobre el siglo XIX se asienta sobre mi convicción de que la novela es capaz de decir cosas que otros géneros, otras formas de escritura no pueden decir, y que además tiene un papel fundamental a la hora de desestabilizar las certidumbres, las ortodoxias, las visiones estereotipadas sobre qué cosa fue el liberalismo, o más exactamente, cuáles fueron las diversas formas liberales de enfrentarse a un mundo que estaba en plena transformación y que además implicaba una nueva noción del tiempo, en el que el cambio era un cambio acelerado y sin límite conocido. Me interesa aquello que los espacios ambiguos de la ficción podían decirme sobre las formas de apropiación de un presente que para los contemporáneos era cada vez más opaco, lo que podía decirme de los descontentos, de las inquietudes que provocó las promesas de futuro del liberalismo, lo que podía decirme de la conformación, por ejemplo, de las identidades nacionales y de las identidades de género, de las emociones que cruzan esas identidades, que las construyen y que las sostienen. Me interesaba lo que la novela podía decir sobre la construcción de la idea de razas superiores e inferiores y sus cambios durante el siglo XIX, sobre lo que podía decir de qué era progreso y qué era tradición en aquel momento, también de cuál fue el papel de la secularización y de cuál fue el papel que ahora se está conociendo mucho mejor de la religión en las luchas culturales del siglo XIX. Me parecía que podía decirme cosas sobre una abigarrada red de significados que no aparecían de la misma manera en los textos convencionales que trabajamos los historiadores y que todavía constituyen hoy la trama en la que nos movemos en muchos aspectos. Lo que voy a hacer aquí es plantear algunas respuestas posibles a una vieja pregunta de un historiador norteamericano, Dominique Lacapra. Esa pregunta era ¿por qué los historiadores deberían molestarse en leer novelas? Y intentaré hacer desembocar esa pregunta en otra menos triste, que es cómo deberíamos los historiadores leer novelas, dado que, por supuesto, deberíamos leerlas, ¿no? Y en ello voy a intentar incluir alguna reflexión sobre ese género borroso que se ha considerado que estaba a caballo entre la historia y la literatura, que es la biografía.
Para la discusión propondría inicialmente que, en buena medida, aquello que la historia dejó de contar en su largo proceso de distinción de la literatura, que culminó en el siglo XIX, fue lo que creó el espacio para la novela, al tiempo que favorecía la existencia de ese otro espacio intersticial que es entre historia y ficción, que es la biografía. Al cuidado de ambas, de la novela y en parte también de la biografía, la historia dejó en parte la exploración del significado social y emocional de los personajes singulares y anónimos, pero inmediatamente reconocibles, dejó zonas de la experiencia humana que atañen a lo íntimo, a lo subjetivo, a las relaciones más personales, a las emociones y los sentimientos, las maneras de estar en el mundo que tienen un carácter individual y que quedaban fuera de una historia de carácter más oficial, más político o incluso más adelante de carácter más estructural. Un proceso ese de distinción entre historia y literatura que coadyuvó, que estuvo conformado también por ese tipo de distinciones clásicas de la modernidad entre lo público y lo privado, lo personal y lo colectivo, las pasiones y los intereses. En ese planteamiento yo creo que quedaría incompleto si no viéramos que en ese proceso se operó algo también paralelo. Fue un proceso de distinción, pero también un proceso de impregnación recíproca, de cruce de intereses, de objetivos, de estrategias narrativas entre la novela y la historia. En una obra que a mí me parece muy interesante para lo que pretendo argumentar aquí, que es Creer la historia, de François Hartog, él dice que la historia moderna y la literatura moderna triunfaron juntas. Decir el mundo, para los grandes novelistas del siglo XIX, percibir su carácter inédito es justamente dar a leer un mundo atrapado por la historia, atravesado por ella, grávido de historia. Novela e historia, por lo tanto, históricamente en el XIX, y en parte aquel género borroso de la biografía, no solamente se repelían, no solamente pretendían distinguirse de, sobre todo, la historia de la novela, sino que también se buscaban, se miraban a través de las fracturas que se iban creando, tendían puentes, los cruzaban, retrocedían, se enriquecían y desestabilizaban mutuamente. De ahí surge una primera propuesta inicial de orden metodológico que quisiera someter a discusión. Creo que un historiador debe preguntarse de inmediato ¿para qué y por qué decide utilizar materiales literarios y por qué y para qué quiere hacer una biografía? Es decir, si va a hacerlo. Hay historiadores que a lo mejor no lo van a hacer, pero si lo haces tienes que preguntarte ¿para qué? ¿Por qué? Es decir, ¿qué problemas o problemas sustanciales históricos guían ese interés por la literatura o guían ese interés por la perspectiva biográfica? Esto se me presentó de manera muy evidente cuando trabajé sobre Mary Shelley, sobre el Frankenstein de Mary Shelley, hace ya casi 20 años, o cuando, como ahora, estoy arriesgándome, que es un riesgo, me está produciendo pavor y placer al mismo tiempo, arriesgándome a intentar hacer una biografía de Emilia Pardo Bazán. En ambos casos he intentado mantener los pies, es decir, las preguntas firmemente anclados en la historia. Es decir, en un esfuerzo por comprender mejor la naturaleza del liberalismo decimonónico y sus descontentos como algo más que una ideología política o una ideología económica, como algo que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la conformación de identidades, tiene que ver con la conformación de miedos, de emociones, etc. A pesar de sus grandes diferencias, me parece que las obras de Mary Shelley y Emilia Pardo Bazán, que son muy diferentes, remiten a problemas que estaban en aquel momento plenamente vigentes y que no se decían en buena medida a través de otro tipo de textos. Por ejemplo, la redefinición de los papeles, de los nuevos papeles asociados a los hombres y a las mujeres, la redefinición de qué era lo doméstico y qué era lo político, la redefinición de qué era la moral, qué era la ciencia, etcétera, etcétera. Mary Shelley se centró en analizar cómo se construyen los monstruos. Desde qué convenciones de identidad se califica a alguien de monstruoso y se le convierte, por lo tanto, en tal. Y cuáles son los resultados de esa construcción. En Pardo Bazán, especialmente en sus novelas más naturalistas, pero no solo, hay también una voluntad de penetrar en los procesos de construcción de identidades socialmente consideradas como aberrantes, marginales para la civilización liberal
o resistentes a sus interpelaciones de identidad clásicas. Sus experiencias vitales de ambas mujeres y sus obras convocan todas las preguntas importantes respecto a las relaciones entre historia y literatura y respecto al potencial heurístico interpretativo de la biografía. ¿Qué hay de singular y de distinto en una mujer escritora dentro de una esfera cultural concebida intrínsecamente como masculina? Más aún, ¿es una pregunta pertinente o es una impertinencia sexista preguntarse sobre el sexo del autor que atrapa a las mujeres en un dilema irresoluble? O mucho más interesante, ¿cómo se cruzan las fronteras entre la vida y la obra, entre la realidad y la ficción? ¿Cómo se ve afectada la propia biografía por los personajes creados, por las posibilidades exploradas en la ficción? ¿Cómo se multiplica el yo, se modifica y se transforma en el flujo vivo de la escritura? Son preguntas que considero básicas en el momento de reflexión en el que me encuentro, pero son preguntas, no tengo respuestas, nada más que apuntes de respuestas en lo que voy trabajando sobre Pardo Bazán y lo que trabajé sobre Mary Shelley. Creo que lo primero y lo fundamental es complicar precisamente lo que se entiende comúnmente por vida y por obra, por política y por cultura, o en el caso de ambas, por feminismo y por modernidad. Me parece importante, en el caso de Pardo Bazán, preguntarse, como historiadora, por el papel que cabe atribuir a la novela y a su novela en concreto en la definición y en la construcción de una esfera cultural nueva, independiente del Estado e independiente de la Iglesia. De qué manera, a través de la novela, se exploran las tensiones producidas por los cambios socioeconómicos muy acelerados de la España de la Restauración, que es un periodo crucial de construcción del Estado y de la nación española, que es un momento crucial de nacionalización, incluida la nacionalización de las mujeres, es un momento crucial de definición de los retos de la democracia y del autoritarismo, de los retos de lo que se ha llamado el acceso de las masas a la política y un momento crucial de la redefinición de las nociones de ciudadanía. Yo creo que todas estas novelas, tanto las de Pardo Bazán como las de Mary Shelley, me parece que exploran algo que es consustancial a la primera novela, y es la tensión que se produce en un mundo que se está secularizando entre las nociones de virtud y las nociones de verdad. Cuando se empieza a separar lo que es moral de lo que es cierto, cuando se hablaba de que se estaba empezando a ver doble. Lo que acabo de decir creo que me hace entrar en la segunda cuestión de orden metodológico, y es la idea de que el historiador, y insisto que sigo hablando como historiadora, el historiador que intenta utilizar materiales literarios con el objetivo de construir una historia más compleja, tiene que recordar que la literatura no es una categoría invariable históricamente, y que la literatura, la novela, no ocupa el mismo lugar en distintas sociedades ni en distintos momentos en la construcción de lo que Antonio Gramsci llamó el sentido común, que sería las raíces profundas de la ideología de un momento o de un grupo. A lo largo del tiempo y de las sociedades, lo que es considerado o no literatura, lo que es considerado o no historia, lo que es considerado o no biografía, cambia de la misma manera que cambia la noción de autor, de texto y de lectura. Mis reflexiones, por lo tanto, insisto, solamente tienen sentido dentro de ese momento de conformación de lo que Habermas llamó una esfera pública independiente, insisto, del Estado y de la Iglesia, y desde la convicción de que en esos procesos que he señalado antes, las novelas desempeñaron un papel absolutamente crucial. Mikhail Bakhtin nos recuerda que la novela es el único de los grandes géneros que es más joven que la escritura y el libro, y solo ella está adaptada orgánicamente a las formas de lectura, de producción y de lectura características de la modernidad. Por lo tanto, la novela es el epítome de la cultura moderna clásica y la más prominente forma de lenguaje dialógico. En este sentido, un tercer apunte de orden metodológico, que quizá a la gente que trabaja en estudios literarios le puede parecer muy simple, pero que para los historiadores es algo que estamos en este momento trabajando ahí, es el hecho de que una novela no encuentra su significado último
su significado último en una voz, en la voz del narrador o en la voz del autor o del protagonista o en un entorno social determinado. La novela, la mejor sobre todo, pero no solo la novela mejor, acoge de una forma u otra todas las voces sociales e ideológicas de una época. Acoge todas las apuestas morales que a través de la ficción, en personajes secundarios o no, y yo creo que esto es fundamental en un texto como el Frankenstein o es fundamental en los textos de Pardo Bazán, son personajes que reclaman significación, que reclaman una voz. Pienso, por ejemplo, en la novela española o francesa de los dos últimos tercios del siglo XIX, Stendhal, George Sand, Balzac, Seurat, Zola, Aiguals de Izco, Antoni Altadil, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, etcétera, debieron en buena medida a su impacto social, a su deseo de vencer la opacidad del mundo, de introducir luz en el corazón de una sociedad que se había convertido a los ojos de los contemporáneos en un enigma, un laberinto o un caos. Todo ello se hace muy evidente, por ejemplo, en el papel que tuvo la novela en la construcción del clima social que llevó a la Revolución de 1848 en Francia, que creo que fue fundamental, o en el papel que tuvo en la construcción del clima que llevó a la necesidad de acabar, se decía entonces, de una vez por todas con los Borbones en la Revolución de 1868. En estos momentos también se están produciendo tesis muy interesantes, como la de Xavier Andreu, por ejemplo, sobre la forma en que la novela ayudó a construir la noción de identidad española y a negociar una concepción abstracta, simbólica, de manera que las vidas individuales y domésticas se sintieran y actuasen como vidas nacionales. Hace unos días también se celebró en la Casa de Velázquez de Madrid un interesantísimo coloquio sobre el papel de la novela en la construcción y en la interpretación de sí de las transiciones democráticas, tanto en España como en Portugal, como en Argentina o como en el Magreb, por ejemplo. Las notas que siguen son aún más provisionales que las ya apuntadas y pretenden tan solo compartir algunas reflexiones sobre no ya el por qué deberíamos leer novelas, que he puesto algunos ejemplos, sino sobre cómo leer novelas siendo historiadores. Yo creo que afortunadamente no existe un método, yo no lo tengo, que se pueda aplicar como una plantilla que garantice el éxito de la lectura de novelas desde la historia. Sin embargo, yo creo que hay algunos avisos de navegante respecto fundamentalmente a lo que no se debería hacer, al uso más tradicional de la utilización de novelas o de ficción a la hora de hacer historia. Me refiero al uso más tradicional y que yo creo que es el que primero habría que descartar, es aquel en el que se buscan datos históricos más o menos velados por las operaciones de ficción y se incorporan a la historia sobre periodos sobre los que se conoce poco. Por ejemplo, recuerdo la lectura de una tesis esforzadísima, pero totalmente fracasada, en la que se pretendía utilizar las novelas de Sender para corroborar la presencia de brigadas internacionales y también de material, por ejemplo, soviético en la guerra civil. Eso lo sabemos por otras fuentes, no necesitamos a las novelas para eso y lo que nos puede producir es simplemente un carácter ornamental respecto a datos y una narración menos probatoria que la que podemos conseguir respecto a otros datos. Entre otras cosas porque la literatura no señala nunca directamente una práctica social, ni siquiera la representación imaginada de una práctica social. Como ha indicado Alain Corbin, hay que estar especialmente en guardia como historiadores contra los errores resultantes de las tácticas literarias de la ilusión de verdad de una novela. Por ejemplo, la insistencia en un tema, en una acción o en una emoción puede denotar tanto una existencia, una presencia continuada como una ausencia, como una nostalgia. Por ejemplo, el acento en el amor romántico durante la primera mitad del siglo XIX podría denotar a primera vista la proliferación de ese tipo de amor o podría denotar en una lectura quizá un poco más cuidada, podría denotar su ausencia.
en un momento determinado. Podría denotar la nostalgia por ese tipo de amor en el momento de consolidación de la sociedad burguesa. Las interpelaciones de identidad nacional y de género que Pardo Bazán discute obsesivamente en buena parte de sus obras pueden hablar de la construcción de una nación, pero también pueden hablar de la frustración respecto al hecho de la falta de nación, por ejemplo, para las mujeres, o de una nación en la que ellas no se reconocen. Además, como advirtió en su momento George Sand, cuando discutía las diferencias entre literatura romántica y la literatura llamada realista, y la cito, el nombre de realismo no conviene para establecer esas diferencias porque el arte es siempre una interpelación múltiple e infinita. Es el artista el que crea lo real y su realidad es distinta de la de cualquier otro. Esto no quiere decir que la literatura no tenga ningún valor referencial. José María Jover, que fue un pionero en todo este tipo de cuestiones, afirmó en una de sus intervenciones públicas que para la historia de la vida cotidiana, de las mentalidades, de la medida en que una determinada concepción del mundo permeabiliza y se altera, la literatura constituye una fuente absolutamente imprescindible. Estoy de acuerdo con Jover y también con Alain Corbin cuando... Suena una música, ¿no? Sí, estaba... No, es nuestra música. Es vuestra música. No, bueno, ya es vuestra música, sí. No, digo nuestra porque está siempre. Ya. Vale. Perdón. Bien, no pasa nada. No estaba previsto. Ya, vale. No, es que tenía una sensación que al principio no estaba segura de si era música o qué era. Bien, decía que estoy de acuerdo con Jover y con Alain Corbin cuando aluden a la importancia de la literatura para entender visiones del mundo, emociones, formas de percibir, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay algo que incluso habría que ir un poco más allá en la sospecha, ¿no? Es cierto que el historiador busca en la literatura el testimonio vivo de una sociedad por lo que hace una orientación particular. Pero el historiador debe saber que el realismo, incluso el más extremo, o precisamente él, de las novelas más socialmente orientadas, como las novelas orleanistas o las novelas de la Restauración, no refleja nunca la realidad que pretende decir que está reflejando, ni siquiera aquella referida a las representaciones, las mentalidades o las emociones. De hecho, lo que hace es construir mentalidades, representaciones o emociones y el realismo es un artificio narrativo, como recordaba George Sand. Sin embargo, y esto es importante, la novela realista, debido a su orientación explícita hacia la realidad social, debido al lector implícito que tiene, que construye, necesita tener un doble refrendo. Necesita contar en el momento de la recepción con un doble refrendo. Por un lado, el de un ambiente que los lectores podían o no reconocer y aprobar, y por otro lado, de una estética particular, de un lenguaje particular. No todos los historiadores tenemos la fortuna de contar con lo que la historiadora francesa Judith Lyon-Cahen ha contado para trabajar sobre los usos de la lectura y los usos de las relaciones entre vida y obra en la época de Balzac. Judith Lyon-Cahen ha contado con un recurso absolutamente fantástico que son las cartas de los lectores, fundamentalmente lectoras, a sus autores favoritos. Bien, es realmente maravilloso porque casi siempre son lectoras y habría que analizar de qué manera podemos estar reificando la lectura en el 19 cuando la lectura de novelas es mayoritariamente femenina. Y esto es una cuestión que deberíamos reflexionar sobre ello, pero en todo caso, esta gente cuando escribe cuenta un relato invariablemente a su autor favorito a la luz en el espejo de las novelas que ha leído sobre él y quiere hacer llegar su propia voz sobre esos sentimientos, sobre esas emociones, sobre esas representaciones de la realidad a ese autor. Es apasionante la forma en la que las lectoras no establecen distinciones claras entre la vida y la literatura. ¿Cómo mezclan ambas cosas? ¿Cómo sienten que las novelas forman parte de sus vidas o se equivocan sobre sus vidas? ¿Cómo discuten lo que las novelas dicen sobre ellas? ¿Cómo las novelas les ayudan a transgreder, a
entender, a orientarse en sus problemas vitales, trascendiendo en muchos aspectos claramente la frontera entre ficción y realidad. Se trata de una documentación inestimable para vislumbrar el proceso de recepción, para vislumbrar el proceso de construcción de uno mismo, del yo, a través de la lectura. En todo caso, yo creo que es importante para un historiador acercarse a las novelas como a la literatura del XIX, que es la que yo puedo trabajar, no estoy pensando ni en antes ni en después, como una práctica social productora de significados. Y en ese sentido, si la entiendes como una práctica social productora de significados históricos, no hay contradicción en decir que los escritores, sus temas y sus personajes y las lecturas que suscitaron son actores históricos por derecho propio, aunque con características expresivas peculiares. En este sentido, utilizar la literatura en historia no implica reducir la lógica de la literatura a otra lógica, que sería la lógica histórica, sino de lo que se trata es de intentar entender la literatura como lo que es, como literatura. Lo cual implica para los historiadores hacer un esfuerzo absolutamente fundamental, el esfuerzo de anclar las preguntas en la historia y al mismo tiempo el esfuerzo de trascender las fronteras disciplinares. El mismo Lionel Trilling ya decía en otro de sus textos, decía, no es una cuestión de libre elección si un historiador que utiliza materiales de ficción tiene que informarse bien sobre las operaciones de análisis de los críticos literarios. No es una cuestión de elección, lo tiene que hacer. Y, por lo tanto, los historiadores no tenemos más remedio que cruzar esas fronteras y adentrarnos en un mundo que nos resulta, los que nos interesa esto, en un mundo que nos resulta ajeno, en el que a veces podemos aparecer como intrusos, en el que miramos con recelo o se nos mira con recelo, en el que nos podemos sentir incómodos. En ese sentido, yo creo que hay una cuestión importante. Los historiadores nos hemos quejado mucho durante todo el debate sobre el giro lingüístico, por ejemplo, de la noción preempaquetada que desde la crítica literaria se tenía de nuestra disciplina. Como si hubiera una cosa que fuera la historia, que estuviera ahí, que simplemente se importaba a la hora de hacer un análisis de carácter literario. Pues bien, nosotros tenemos también que pensar que lo que hoy se entiende por crítica literaria, por historia de la literatura, también es un campo de debate. Y, por lo tanto, el cruce entre historia y literatura no es el cruce entre dos disciplinas asentadas que se miran, es el cruce entre maneras distintas de preguntar al mundo. En esa exploración, yo creo que el historiador incorpora dos elementos fundamentales que le son específicos. En primer lugar, el problema histórico, que guía el por qué debería molestarme en leer como historiadora novelas, y, por lo tanto, el hecho de que la literatura no se presenta en una serie para el historiador, en una serie canónica o no, sino que el historiador tiene que construir su propia serie, como hace con otro tipo de documentos más convencionales. Es decir, para un historiador no tiene sentido decir voy a estudiar la novela realista, sino voy a estudiar la construcción de los descontentos sobre el liberalismo oligárquico, por ejemplo, y ahí incorporo junto con otro tipo de elementos la novela de aquel periodo. Por lo tanto, y en segundo lugar, para el historiador es fundamental la función social del texto, dentro de la cual es donde adquiere sentido la serie construida en una tradición literaria. Por eso, para un historiador, desde cierto punto de vista, es absolutamente necesario cuestionar el canon literario, las fronteras entre alta cultura y cultura popular, las que existen y que sin duda hay que tener en cuenta entre, por ejemplo, la novela rosa o novelas con un argumento similar, pero que son otra cosa, como Ana Karenina o Madame Bovary. Las condiciones de producción y recepción se convierten así en cruciales y las condiciones de lectura, incluyendo aquellas que tienen que ver con el género. Para el historiador, la cuestión más fundamental o el peligro más grave es el de disociar texto y contexto y al mismo tiempo sugerir equivalencias fijas entre ambos. Al hacerlo, la historia se convierte en una fuente de significado respecto a un texto literario, pero no forma parte del texto literario.
A mi juicio, y consciente de las dificultades que ello implica, yo creo que la historia, con mayúsculas, ocurre siempre dentro del relato de ficción y, como tal, inevitablemente ocurre como un conflicto de interpretaciones, como relaciones de poder. Ahí reside el significado de la existencia histórica de un texto o el interés histórico de un texto y su potencia social y cultural. Pensar en estos términos me fue absolutamente crucial para enfrentarme a un texto tan complejo como el Frankenstein de Mary Shelley, aparentemente tan intemporal y al mismo tiempo tan histórico. Y me está resultando también crucial en estos momentos para plantear el análisis crítico de lo que significó la obra y la figura pública de Emilia Pardo Bazán. Con ello entro para acabar con la cuestión del autor. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Sí. Creo que, y ahí abordaría la cuestión de la biografía desde el punto de vista de cómo lo entiendo yo como historiadora. Creo que toda la literatura crítica sobre la muerte del autor fue útil en su momento para conmover los cimientos de una historia literaria biográfica, ingenua y reduccionista, de la misma manera que la crítica a la biografía y la historia de carácter más estructural fue importante en su momento para desvelar las operaciones de poder de una historia positivista y política. Sin embargo, creo que no es posible hacer historia ni es posible analizar históricamente un texto sin pensar en un autor. Esto suena muy clásico o ingenuo, pero me temo que estoy de acuerdo con Stanley Fish y antes que él con Virginia Woolf en considerar que significado, intención y biografía son inextricables. Lo que ocurre es que considerar que no se puede separar el significado, la intención y la biografía no nos lleva directamente a una consecuencia metodológica determinada. No nos dirige invariablemente a preferir un método interpretativo u otro. No soluciona el debate sobre la biografía, sino que, en el fondo, es donde comienza el debate. Todas las cuestiones tradicionales permanecen. ¿Qué es una biografía? ¿Qué es o no es evidencia biográfica pertinente? ¿Cómo distinguirla y cómo tratarla? ¿Qué tipo de conexiones somos capaces de proponer entre vida y obra? ¿Qué entendemos por vida y por obra? Por más esfuerzos que hagamos, los historiadores no podemos sortear la biografía y ello no nos tiene por qué conducir a una historia más fácil, más rosa, menos analítica que otro tipo de historias que circulan también por ahí. Por eso creo que esa necesidad de un autor, como decía Virginia Woolf, debe entenderse y analizarse también como parte del impacto de una obra de ficción en la sociedad que la ha producido. Me interesa recalcar en este sentido que los historiadores que se han preocupado por esta cuestión, por la cuestión del autor, por la cuestión del papel del individuo en la historia, por mucho que se hable de ellos como los biógrafos que hacen una historia más fácil, más accesible al público, me temo que hemos dejado de ser inocentes. Se ha reflexionado ya mucho en los últimos años y no pretendo ser exhaustiva ni establecer un orden de prioridades y causalidades sobre la posición del biógrafo, sobre su capacidad para construir y argumentar la significación histórica de una vida individual, sobre la ampliación y reformulación de las nociones de individuo y de sujeto histórico, sobre la problematización de las nociones en algún momento más o menos esencialistas sobre qué es experiencia, qué es identidad, qué es subjetividad, qué es representatividad, qué es privado o qué es público. Se ha trabajado también mucho sobre el tema de las técnicas argumentativas y de los recursos expresivos en una empresa biográfica. Y últimamente se está reflexionando también mucho sobre el papel que puede desempeñar la historia biográfica en el desafío de la historia global a las fronteras nacionales y a los marcos cronológicos convencionales. Una perspectiva, esta última, sobre la que ha reflexionado brillantemente hace poco en la revista Historia de la Historiografía Anaclet Pons. El potencial común de toda esta masa crítica que se ha acumulado en los últimos, como mínimo, 20 años, creo que permite distanciarse ya de la celebración autocomplaciente
de prácticas historiográficas ya superadas y también de la creencia ingenua en que la biografía puede resolver por sí misma las aporías que suscita el carácter circular de todo conocimiento, en su tensión constante entre el todo y las partes, lo individual y lo colectivo. Solo desde ese doble distanciamiento puede la historia biográfica, incluyendo aquella que puede referirse a autores de ficción, puede esa historia biográfica demostrar su capacidad para convertirse en un observatorio privilegiado, un terreno de engarce útil en el cruce de diversos marcos de análisis y de diversos juegos de escalas, algo que ya nos dijo hace muchos años Marc Bloch, que es la condición fundamental de todo conocimiento. De la misma manera que ocurre en la utilización de materiales de ficción en la historia, no hay biografía que interese sin uno o varios problemas interesantes que la orienten y la sostengan. Es ahí donde debe anclarse el esfuerzo por explicar la singularidad de una vida individual, sin someterla a un relato que la trascienda y anule, pero también intentando mantener esa tensión entre los destinos personales y las estructuras e instituciones sociales. Resulta aquí especialmente, a mi juicio, pertinente aquella advertencia de la microhistoria, que no es biografía, la microhistoria, pero que ha ayudado mucho a pensar sobre la biografía, cuando decía que las preguntas tienen que ser generales y universales. Las preguntas de los historiadores tienen que ser generales y universales, pero las respuestas siempre son particulares y locales. Desde este punto de vista, la biografía puede ser un buen observatorio para recordar el carácter abierto que el estudio de una trayectoria individual confiere a la historia, la forma en que la biografía o la perspectiva biográfica rescata la pluralidad del pasado y permite sondear las posibilidades y también los límites de la acción de los hombres y las mujeres, a través precisamente del análisis cuidadoso de las condiciones en que esa acción puede desarrollarse y que ilumina tanto las desviaciones de la práctica común como la práctica común, cómo se construye la práctica común. La cuestión, por lo tanto, cuando se decide hacer una biografía, no es un problema de representatividad, desde mi punto de vista, sea lo que queramos decir con ese término que parece que todos entendemos, pero que es muy ambiguo, el de la representatividad. El problema fundamental es qué podemos aprender de las posibilidades del pasado a través del análisis de una vida específica. ¿De qué posibilidades nos habla una vida específica? Precisamente desde ese tipo de planteamientos creo que la historia biográfica, junto a otros enfoques, por supuesto, ha ayudado a desestabilizar el modelo heroico de la historia decimonónica. Tres aspectos me parecen importantes. En primer lugar, es un tipo de perspectiva que ha permitido la expansión de los sujetos posibles de la historia que desborda a los llamados grandes personajes, algo que ya había hecho también la historia social y en buena medida, y aquí me gustaría hacer un inciso, se ha contrapuesto muchas veces historia social y biografía. Pues bien, la nueva biografía en muy buena medida surge directamente de la historia social, de las preguntas de la historia social. Algo que la inclusión de nuevos personajes no implica solo la inclusión de la llamada gente corriente por contraposición a los grandes personajes o la inclusión de las mujeres por contraposición a la omnipresencia de los hombres, sino que ha propiciado, y esto es lo que me parece más importante, esa expansión de los sujetos posibles, ha propiciado una reflexión más amplia sobre los mecanismos que propician las exclusiones y las inclusiones y que remiten al punto de vista del historiador y remiten también a cómo se construye históricamente la definición de lo que es grande y de lo que es pequeño, a cómo se construye históricamente la definición de lo que es común, de lo que es corriente y de lo que es excepcional. Algo que me está resultando especialmente útil, con todas las dificultades que estoy teniendo, sin ninguna duda, para analizar el proceso de fabricación de Emilia Pardo Bazán como la gran mujer de letras del siglo XIX español. En segundo lugar, me gustaría señalar en este aspecto que no existe nada que sea un marco rígido o coherente, un telón de fondo que permita comprender de manera lineal la trayectoria individual y remitir las especificidades a la norma o a la transgresión de la norma. Lo que llamamos contexto es siempre plural, son contextos.
con interpelaciones de identidad que son algo activo y potencialmente múltiple, que pueden cruzarse entre sí e incluso entrar en conflicto parcial o completamente. Por ello, yo creo que cada individuo, aunque con mayor o menor complejidad según los casos, las condiciones históricas, sociales, etcétera, políticas, cada individuo es siempre un híbrido y una encrucijada de relaciones de poder y de interpelaciones de identidad. Es siempre un híbrido de tiempos y de opciones posibles. Es una frágil mezcla cada individuo de esfuerzos cambiantes y en contraste. La reciente recuperación de la obra de Krakauer, por ejemplo, a través de Sabina Lóriga, me parece importante en este sentido. Me parece importante porque nos permite pensar la posibilidad de no pertenecer, la extraterritorialidad, como una posibilidad fundamental de la vida humana, como también es otra posibilidad la de sucumbir o abrazar la irreversibilidad de pertenencias consideradas, autonarradas y narradas socialmente como esenciales e insuperables. Una forma de mirarnos a través de identidades múltiples, a través del esfuerzo a veces por no pertenecer, que me parece especialmente importante en el mundo en que vivimos y en el cual ha tenido un papel fundamental la historia de las mujeres y toda la reflexión respecto a la categoría de género. Lo interesante, lo crucialmente interesante a mi juicio, es que todo ello nos obliga, cuando se hace una biografía, si te lo tomas un poco en serio, intentando seguir algunas pautas como las que muy provisionalmente he planteado aquí, todo ello te obliga a acostumbrarte a no tener la solución, a tener exclusivamente una tensión, el vértigo de una tensión que es constitutiva de la biografía, de la historia, y es la idea de que un individuo no puede explicar completamente un grupo, una comunidad o una institución, y viceversa, un grupo, una comunidad o una institución no puede explicar completamente a un individuo. Hay una interdependencia recíproca, pero esta no es lineal, ni univalente, ni fijada de una vez y para siempre. La biografía, entonces, puede ayudarnos, y a mí por eso lo digo francamente, es por lo que me interesa, puede ayudarnos a recordar que estamos todos situados socialmente, políticamente, culturalmente, pero no necesariamente somos prisioneros o estamos ciegos dentro de estructuras políticas, económicas o discursivas que nos constituyen absolutamente como lo que somos. Por todo ello, la renovación de la historia biográfica no debería plantearse solo en un sentido profundo en términos de si sus personajes son o no grandes hombres, los héroes del modelo clásico o los sujetos más o menos anónimos y no poderosos. La cuestión es más compleja, porque lo que está en juego no es de quién hablamos, sino cómo hablamos. Lo ha advertido también Joan Scott al cuestionar algunas posturas demasiado ingenuas al respecto. La historia no se descentra simplemente porque se otorgue visibilidad a los que hasta ahora han estado ocultos o en sus márgenes. Los relatos, a veces incluso los de los más poderosos, revelan la complejidad de la experiencia humana, hasta el punto de impugnar las categorías con las que estamos acostumbrados o acostumbradas a ver el mundo y a pensar el mundo. O en palabras de Nathalie Zemon Davis, que en un diálogo que mantuvieron con ocasión del homenaje de Davis, que parecen dos historiadoras tan distintas y, sin embargo, es evidente por sus textos y su diálogo que se admiran mucho mutuamente, Zemon Davis planteaba prácticamente la misma cuestión de otra manera. Dice, es la combinación de formar parte de algo universal y al mismo tiempo el reconocimiento y el respeto de lo particular lo que nos hace humanos, lo que nos alarga para alcanzar el pasado, porque la diferencia es la base de nuestra común humanidad. En este sentido, me gustaría plantear una última reflexión sobre la cuestión de las relaciones entre las llamadas vida pública y vida privada y el papel que puede desempeñar la historia biográfica en la reflexión al respecto. ¿Qué debemos hacer con lo estereotipadamente llamado vida privada cuando abordamos una perspectiva biográfica? Es una reflexión, lo primero que habría que plantear es que el abordar la vida privada, lo llamado privado, implica exactamente lo opuesto al sensacionalismo, al interés morboso por lo íntimo y lo secreto, al psicologismo banal de lo que la biógrafa y novelista Joyce Carol Oates ha denominado patografía. En primer lugar, me parece fundamental reconocer
no solamente en el terreno teórico, sino en el práctico, cuando se está trabajando, el carácter construido y, por lo tanto, fluctuante, poroso, de la dicotomía entre público y privado. Lo cual implica, a mi juicio, resistir la tentación de pensar que en el ámbito de lo llamado privado se encuentran mayores dosis de verdad o de realidad acerca de un personaje. Que si entendemos su vida privada hay más realidad ahí. Creo que es un error más frecuente de lo que se quiere reconocer y que es producto fundamentalmente de los efectos de verdad de la noción moderna de individuo, al menos en las sociedades occidentales, con su énfasis en el ámbito de lo privado como lo más cercano a la naturaleza, el dominio de los sentimientos, de la pura humanidad, del yo, de las pasiones frente a los intereses. La idea de que es posible despojarse del ser social y ser único, puro, individual, transparente en el ámbito de lo privado es un código cultural y, más concretamente, un código cultural romántico y rusoniano. Hace ya mucho tiempo que desde la historia de las mujeres sabemos que lo privado es político. Todo ello remite a una de las múltiples decisiones que debe tomar el historiador biógrafo. Y es, quiere o debe, en función de los problemas históricos que se ha planteado, integrar o no materiales tipificados como privados en su análisis de la acción política. Creo que en este aspecto hay que evitar posiciones maximalistas en una dirección u otra y atender a variables concretas de análisis, a demandas específicas del problema que guían la investigación, decisiones que no están exentas de una dimensión ética. Por ejemplo, en mi caso, preocuparme por la vida privada de la reina Isabel II, por sus escarceos amorosos, era un requisito del problema que me planteaba, porque me estaba planteando cuáles eran los nuevos mecanismos de legitimación de la monarquía en el universo liberal y qué papel desempeñaba el mito del ángel doméstico en la escenificación de la monarquía. Por lo tanto, preguntarme sobre la representación pública de los vicios, entre comillas, privados y de la reina y de su conversión en vicios públicos, en vicios considerados como tales vicios, como tal corrupción, era ineludible. Sin embargo, por ejemplo, Santos Juliá, cuando ha trabajado sobre Azaña, en un congreso reciente, dijo que para lo que él quería ver, que era cuál era el proyecto republicano de Azaña, la vida privada de Azaña no era útil y, por lo tanto, no la había tratado. Para su pregunta no era útil. Más allá, en todo caso, voy a ir acabando, he cortado un poco porque he perdido un poco la noción del tiempo. Más allá de lo que haya podido plantear aquí, creo que en el estado actual de la práctica y de la reflexión sobre qué es historia, qué son los estudios literarios o culturales y qué es la biografía, tiene una complejidad que rechaza las valoraciones fáciles o estereotipadas. Una de las virtualidades de esta aproximación, desde mi punto de vista, es la de que permite establecer algo que para mí personalmente, por mi trayectoria individual, es importante, y es que permite establecer o ayuda a establecer un escenario propicio para suturar las viejas heridas que quizá nunca debieron producirse entre historia política, historia social, historia cultural. Nos ayuda a intentar cruzar las fronteras entre esos campos que se han ido distanciando y potenciar desde ese punto de vista lo que a mí también me interesa personalmente, y es una visión más humanista y más democrática de la historia. Es decir, una visión que ayude a reconocer el principio de individualidad significativa a todos los seres humanos, lo cual implica también enfatizar algo que me parece fundamental, y es el principio de responsabilidad individual que solamente podemos hacer si despojamos al pasado de su inevitabilidad fatal. Ahí es donde precisamente el autor, el historiador o la historiadora, en mi caso, tiene que usar la imaginación. No en el sentido de inventar lo que ocurrió o lo que pudo ocurrir, ni en el sentido de confundir la ficción con la realidad, sino en el sentido de utilizar todos sus recursos intelectuales para alargar su humanidad y dejarse impregnar lo más posible por la riqueza, la pluralidad y la extrañeza del pasado. Nada más, eso es lo que quería decir. Gracias.